Yo le doy la bienvenida a cada uno de ustedes, queridos hermanos. La verdad es que no podemos apagar la luz de allá al fondo, pero una de las cosas maravillosas de eso es que yo veo una cruz inmensa, grande ahí, que tiene el vitral de la iglesia y detrás de nosotros está la cruz. Entonces no nos podemos mover del mensaje de la cruz. Amén. Tenemos que estar ahí. Todo indica que tenemos que estar siempre en la cruz del Señor. Y este domingo quiero compartir con ustedes, lo que hemos venido hablando durante muchos domingos es Deuteronomio. Así que vamos a empezar un nuevo capítulo. Abra su Biblia, por favor, Deuteronomio capítulo 6. Leo en el nombre del Señor. Dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Señor, gracias Padre Santo por tu palabra bendita, Señor. Palabra que precisamos, que necesitamos oír, Dios eterno. Ayuda a este predicador, Señor, a compartir lo que tú tienes para nosotros y abrir nuestras mentes, amado Espíritu Santo, para que la palabra, Señor, cale en nuestro espíritu profundamente, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué tremendo palabra, ¿no es cierto?, que Moisés nos está compartiendo aquí a través de la inspiración del Espíritu Santo. Moisés, una vez más, queridos hermanos, está resaltando la importancia de la obediencia a la ley de Dios, a las leyes de Dios. Recuerde que Deuteronomio significa eso, la repetición de la ley, la segunda ley. Moisés se quiere asegurar, y escuche bien, que cada israelita, no el conjunto, sino que cada israelita obedezca la ley del Señor, las leyes del Señor. Que cada israelita, ¿y por qué digo cada israelita? Porque fíjese lo que dice el capítulo 6, dice: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, primero. Luego, ¿qué dice? Tu hijo. Y luego, el hijo de tu hijo. O sea, Moisés, la orden que recibió de parte del Señor, porque fíjese que el versículo dice, el primer versículo: estos pues son mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. O sea, Moisés tenía una orden, tenía una comisión, que era enseñarle a cada uno de los israelitas, a cada uno de los nuevos judíos, a cada uno del nuevo Israel, que había quedado después de vagar 40 años, de que cada uno tuviera la ley del Señor
en su corazón, en su mente, en sus puertas, es un distele, frente en su frente, en su brazo, que al acostarse, que al levantarse, que en el camino, que durmiendo, que despertando, que soñando, que haciendo todo lo que el hombre pudiera hacer, estuviera las leyes del Señor. Amén. Esta repetición que hace Moisés sirve para darnos cuenta la importancia de lo que Moisés propone hacer. Moisés se propuso que cada israelita escuchara, supiera, conociera lo que los anteriores israelitas que Moisés conocía bien habían desechado. Es decir, la ley del Señor, las leyes del Señor. Al entrar en la tierra de Canaán, queridos hermanos, Israel, obviamente nosotros sabemos y tenemos la historia ya escrita y podemos leer, ¿no es cierto? Tendría que observar estos decretos, estas leyes, tenía que guardar esta ley. La ley o las leyes y los mandamientos y estatutos que el Señor le había dado en el monte Sinaí. ¿Para qué? Y yo compartí la semana pasada, porque esto tiene una relación sobre sobre el temor de Dios, ¿cierto? Y el temor de Dios no significa pánico, sino que significa simplemente obedecer a Dios. Y es lo que dice el versículo 2. Para que temas a Jehová tu Dios. El versículo 1 dice, estos son los mandamientos, estatutos y decretos. ¿Y para qué? Para que temas al Señor tu Dios. ¿Y para qué? Para que te vaya bien. Para que tengas en la tierra que Dios te está dando bendición. Amén. Entonces, el temor de Jehová produce obediencia. Y esa obediencia produce bienestar para la comunidad. Amén. Eso es lo que nos está tratando de decir Moisés. Por su obediencia a las demandas del pacto que Dios ha hecho con ellos en el Sinaí, Israel prolongaría su vida en la tierra que Dios le dio. Amén. Entonces, Moisés, al igual que en otra oportunidad, lo que está haciendo aquí es volviendo de nuevo a machacar la enseñanza y otra vez diciendo las cosas y otra vez diciendo, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos, estas son las cosas, esto es, vean, fíjense que Dios me mandó que les enseñase para que los pongáis por obras. ¿Y para qué? Para que teman al Señor, para que ustedes teman al Señor. Ese es un temor no de pánico, sino que un temor reverencial al saber quién es Dios. Y el Señor nos dejó clarito, y los israelitas nos dejaron clarito de cómo era este temor, cuando no quisieron acercarse ellos al monte, porque oyeron la voz de Dios, vieron los truenos, vieron la bocina tocar, vieron humear todo, vieron todo eso estremecerse, se llenaron de pánico y dijeron, no, nosotros no, ¿cierto? ¿Se recuerdan? ¿Y qué es lo que dice el Señor? Ya váyanse a sus tiendas. Pero ¿qué le dice a Moisés? No, tú quédate aquí. Y a Moisés le muestra todo, pero le ordena algo, enséñales todo esto. Amén. Verso 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y yo he compartido esto, ¿ya? Este versículo se llama el Shema, ¿ya? Shema. Shema es la palabra en hebreo para escuchar, para oír, ¿ya? Y esta condición de oír o de Shema, fíjese que es muy importante en el Antiguo Testamento, y yo voy en esta tarde a
tratar de explicarles que es muy importante en toda la Biblia, ¿ya? El oír. Shema aparece en Deuteronomio 4:1. Ahora pues, oh Jehová, oye los estatutos. Oye los estatutos. También está en el 5:1, que dice, llamó pues a todo Israel y les dijo, oye Israel. Wow. También está en el 6:4, oye Israel. También está en el 9:1 de Deuteronomio, por favor. ¿Qué dice el 9:1 de Deuteronomio? Oye Israel. ¿Por qué Israel está tan obsesionado con oír? ¿No es cierto? ¿O por qué el Señor está indicándonos que tenemos que oír? ¿No habrá sido mejor ver? ¿No es cierto? O bueno, ya, pongámonos más latino. ¿No habrá sido mejor sientan? ¿Cierto? Porque somos nosotros más. Sienta, chilenos, la palabra del Señor. Ay, ahí nos ponemos a llorar. Estoy sintiendo al Señor. Listo. ¿Cierto? ¿No habrá sido mejor así? El shema, el oír, tiene una connotación importante en la Escritura. Este oír es mucho más que poner la oreja. Es mucho más. La palabra Shema en hebreo tiene una connotación de vital, o sea, de vida o muerte. Eso significa oír. Algo, o sea, esa connotación tiene. De vida o muerte. Pon atención, fíjate, mírame. Shema. ¿Ya? Mira, escucha. Lo voy a decir una sola vez. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. ¡Wow! Eso es. Ese Shema significa pon todo tu mente, todo tu corazón, toda tu fuerza en esto. Versículo 4 resume la fe de los judíos. Es la confesión de fe del judaísmo, queridos hermanos. Es la confesión de fe. Es lo más importante del judaísmo. Esta famosa confesión, que se llama Shema, como les dice, significa escucha, pero esta confesión es recitada por los judíos en todas sus liturgias de los cultos. En cada liturgia de los cultos el Shema está presente. Además, es parte de la vida piadosa de cada judío, por lo menos 2 veces al día, repetir Shema Yisrael Adonai Echad. Bueno, perdón, en español. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Temprano. Al atardecer, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Escucha Israel, oye Israel. Shema es más que una repetición, es un llamado solemne a la congregación de Israel para adorar a Dios. Para adorar a Dios. El pueblo de Israel está a puertas de entrar a la tierra de Canaán. La tierra de Canaán estaba plegada de dioses paganos o del concepto Baal. Y Baal tenía una multitud de Baales. ¿Ya? Si usted lee el Antiguo Testamento se va a dar cuenta que, bueno, Baal para acá, Baal peor, Baal para acá. Porque Baal es el dios pagano, pero no es un dios, es multitud. Entonces los israelitas cuando iban a entrar al Jordán,
iban a cruzar el Jordán a la tierra prometida, se iban a encontrar con pueblos y pueblos y pueblos y pueblos llenos de paganismo, llenos de politeísmo, llenos de Baal. Y Baal tenía un dios de la agricultura, un dios de las semillas, un dios de la lluvia, un dios del zapallo, un dios del tomate, un dios de todo lo que pudiera haber, era un dios Baal. Oiga, y el Señor a su pueblo santo lo está mandando allá, hermano. ¿Cierto? Yo tenía un compañero que no quería venir a la iglesia. Me dijo, Roberto, ¿yo voy a ir a tu iglesia alguna vez? Ya, le dije yo, buena. Pero primero voy a ir a la cordillera. ¿A qué? Como que a descontaminarse. ¿Cierto? Dije, pero ¿cómo? Bueno, fue a la cordillera muchas veces y nunca vino a la iglesia. Así que da lo mismo. Pero la nación más santa que podría haber, Dios la está mandando al lugar más pagano que puede existir. Donde está lleno de paganismo, lleno de sacrificios humanos, mataban a los niños, hacían cruzar a los niños por el fuego, se comían a los niños, ¿no es cierto? Destruían pueblos enteros por amor a Baal, a muchos Baales. Y el Señor y Moisés le está diciendo a cada israelita, oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno solo es. Eso tienes que tenerlo escrito aquí en tu frente, en tus brazos. Tienes que repetírselo a tu hijo, al hijo de tu hijo y al hijo de tu hijo. Cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando estés en el camino, donde sea. Oye Israel, Jehová. Es una confesión de fe, hermanos. El monoteísmo no es natural. ¿Cómo se llama se me fue la ciencia que estudia? Ya se me va a acordar, ya me voy a acordar. Esa ciencia, ¿ya? Que estudia al hombre, ¿ya? No es antropología, yo sé que me van a decir antropología. Bueno, la antropología, ¿ya? Nos dice que lo natural y normal es que el hombre tenga muchos dioses. ¿Por qué? Porque a todo lo desconocido lo diviniza. Y por eso no es normal, no es natural, no es psicológicamente antropomórfico hablar de monoteísmo. Por eso hablamos de que esta es una revelación de Dios, que los judíos tuvieran la revelación de el único Dios y no hay otro. De ahí, del judaísmo aparece el cristianismo, siguiendo con la misma fe, y de ahí, en el año 300 o 600, aparece los musulmanes, también con la misma convicción. Son las tres religiones que hablan o predican sobre el monoteísmo, y las tres religiones se denominan religiones abrahámicas, porque vienen de Abraham, porque Dios llamó a Abraham, ¿no es cierto? Y le dio esa revelación. Gloria a Dios por eso, ¿cierto? Que los musulmanes no es el mismo Dios que nosotros, por supuesto, que los judíos todavía tienen la venda tapada, esta es otra cosa. Pero ellos tienen el concepto de monoteísmo. Entonces, Israel tenía que tener la claridad en su corazón, en su convicción, en sus vidas, que ¿quiénes eran ellos? Ellos no eran un pueblo formado por ellos. La Biblia dice que Dios formó a Israel. Eso significa porque lo escogió. Yo le expliqué una vez que no es que Dios haya escogido a Israel de esta forma. ¿Están los chilenos? No, chilenos les doy la ley, la van a vender. No. A ver, los brasileños, no me van a tomar en serio los brasileños. Los alemanes, los alemanes no, dejémoslo a un lado. ¿No es cierto? No hizo eso Dios. No hizo eso. Están los judíos, ya ellos sí. No hizo eso Dios con los judíos. No fue la forma de elección así, sino que Dios formó a su pueblo. Dios lo formó.
Él le dio el origen del pueblo de Israel es Dios. Y es por eso que Dios le demanda la forma como le demanda a Israel. Y entendemos que la iglesia es el Israel, ¿no es cierto?, espiritual. Entendemos que ese era el concepto de la revelación del Señor. La iglesia no es una institución organizada por los hombres, es un organismo creado por Dios. Amén. Gloria a Dios por eso. Entonces, Dios quiere que su pueblo en esta tierra sepa quién es Él, lo sepa. Y por eso le da el Shema, queridos hermanos. Ahora bien, oye, entonces, si es tan importante el oír, vamos a decir lo mismo, pero en negativo, no es por vista. ¿No es cierto? Entonces, si no es por vista, no es por vista. Y déjeme decirle una cosa, qué interesante esto. Cada vez que los judíos rezan, proclaman, repiten el Shema, lo hacen de esta forma. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Se tapan los ojos. Yo dije, ¿pero cómo? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué cada vez que cuando van a proclamar el Shema, ellos se tapan los ojos? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Donde sea, se tapan los ojos. ¡Wow! Fíjense que esta oración es el momento cúlmine de una festividad que ellos tienen que se llama Yom Kippur. ¿Y qué significa Yom Kippur, queridos hermanos? Es la fiesta o es el día del año más importante en el año judío. Yom Kippur significa el día de la expiación, el día nacional donde piden perdón a Dios. Y luego que hacen una ceremonia tremenda, hermosa, grande, la última oración es Shema. Y todo el pueblo, todo Israel, como una, cada uno, del Israel más grande al Israel más chiquitito, del judío más grande al judío más chiquitito, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Voy a explicarla. Esa liturgia que ellos tienen en Yom Kippur. Ahora, ¿de dónde aparece la fiesta Yom Kippur, queridos hermanos? La fiesta Yom Kippur, hasta el día de hoy, la celebran. Creo que este año va a ser en octubre, para que ustedes estén atentos a las noticias y vean eso, porque se va corriendo ya. Comienza cuando Moisés desciende del monte Sinaí con las tablas que el Señor escribió y se da cuenta que el pueblo estaba adorando a un becerro. Y fíjese que ese becerro no significaba Baal. Si usted lee bien, ese becerro era la imagen de Dios. Ellos querían saber quién es el que estaba ahí hablándoles en el Sinaí. Y ellos imaginaron un becerro. Mira, la mente humana. Y Aarón, por eso Aarón hizo lo que hizo tomó todas las cosas y se las dio de fundido y toda la cosa y puso el becerro a adorar. Y cuando llega Moisés y se da cuenta de lo que está pasando, destruye las tablas, ¿no es cierto?, con el celo del Señor, y ahí hay un juicio tremendo, ustedes saben, y luego de eso hay un momento de expiación. Ese es el origen de Yom Kippur. Entonces, cuando los judíos actuales, lo han celebrado desde siempre,
Y ese momento piden perdón a Dios en forma nacional y lo último que recitan es: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero porque dijimos, no es por vista. ¿Pero por qué? Yo dije eso, pero no lo he respondido. ¿Está bien dicho respondido? No, pero bueno, respondido. Miro a mi señora y me mira. Esta liturgia de Yom Kippur va de la mano con Números capítulo 15, verso 37 en adelante. Números 15, 37 en adelante, dice, y por favor esté muy atento a esto. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos. Voy a leer otra versión, ¿ya? Pero es la misma. Y dijo el Eterno a Moisés: dile a los hijos de Israel que se hagan flecos en los bordes de sus mantos por todas sus generaciones, y que se pongan sobre los flecos del extremo un cordón celeste. Y los flecos os servirán para recordar al verlos todos los mandamientos del Eterno, para cumplirlos y no desviaros de ellos, siguiendo vuestro corazón y a vuestros ojos los caminos usuales de vuestra idolatría. Os acordaréis así de cumplir mis mandatos por ser santos ante vuestro Dios, yo el Eterno, vuestro Dios, que os libro de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo el Eterno, vuestro Dios. Deuteronomio capítulo 6, verso 4, el Shema, que es repetido hasta el día de hoy, va con Números 15, 37, en la vida de los judíos. Y ellos cierran los ojos o se tapan los ojos para no seguir los designios de su corazón, ni tampoco seguir lo que sus ojos ven, porque lo que su corazón les está dictando y lo que sus ojos están viendo son caminos usuales de idolatría. En otras palabras, los judíos en una forma gráfica dicen: no andamos por vista, confiamos en el Señor Dios único. Mi corazón y mi vista están sometidas a que el Señor es uno y no hay otro. Y todo mi corazón, toda mi mente, toda mi fuerza, todos mis deseos están para amarle. Amén. Gloria a Dios. Por eso Calvino decía que el corazón humano es una fábrica de ídolos. Ahora, yo prediqué de esto y yo sé que ninguno de ustedes tiene ídolos en su corazón. Alguien se rió, entonces sí, hay alguien, ¿cierto? Fabricamos ídolos. Es una fuente de ídolos. Pero no a la manera quizás de la usanza antigua, pero sí a la manera moderna. Y yo se acuerda que compartí que los primeros mandamientos con los últimos mandamientos son uno. La codicia tiene relación a no tener a Dios como centro de mi corazón. Y si no tengo a Dios como centro de mi corazón, voy a codiciar. Amén. Y ante la simple pregunta, ¿qué necesitas para ser feliz? Cualquier cosa que no sea Dios es idolatría. Entonces, Señor, perdona nuestra idolatría. ¿Cierto? Por eso tenemos que andar no por vista. No por vista. Los israelitas iban a ver atrocidades, iban a ver cosas inmorales, iban a ver cosas terribles a su paso, pero ellos tenían que confiar en la palabra de Dios y tenían que avanzar de esta forma. Uno dice, pero ¿cómo se van a caer? No,
Porque la palabra de Dios no nos saca del centro, del camino que está trazado. Si los israelitas no se desvían de la palabra de Dios, de los mandatos, su éxito iba a estar asegurado en la tierra más pagana que existe en la tierra, Canaán. La historia nos dice otro cuento, ¿cierto? La historia nos dice otra cosa. Se apartaron de Dios, se apartaron de la palabra de Dios. Duraron muy poco como unidos. Después vinieron los babilónicos y arrasaron con el reino del norte. 200 años después vinieron los asirios y arrasaron con el pueblo judío. Después, en el año 70 después de Cristo, vino un general romano y no dejó piedra sobre piedra hasta el año 1900, más de casi 2000 años, en que las Naciones Unidas, después de la Segunda Guerra Mundial, los establece ahí. ¿Y ustedes saben que casi están en el norte, en el sur de Chile? ¿Ustedes sabían eso? Que una de las posibilidades después de la Segunda Guerra Mundial se debatió de que el pueblo de Israel habitara la Patagonia entre Chile y Argentina. ¿Y por qué se decidió que no? Porque no es su tierra, normal y natural. Tremendo, ¿cierto? Ahora ustedes se dan cuenta por qué los judíos tienen unos flequitos, ¿no es cierto? ¿Ya? Esos flequitos se llaman tzitzit, así se llaman, y es el nombre que se le da a esos flequitos, porque Dios le dijo que tuvieran esos flequitos. ¿Y para qué tenían eso? Y esos flequitos están en en un manto, en un, ¿cómo podríamos llamarlo? En un chal, ¿cierto? Todos entendemos chal, ¿no es cierto? Que se llama talit, que es un chal que se ponen ellos, blanco celeste. Todos los judíos tienen los judíos ortodoxos andan con ese mantito y a veces se lo ponen aquí en la cabeza, y ese manto tiene muchos tzitzit, que son los flequitos de números. ¿Y qué significan esos flequitos? Significa que cada vez que ven esos flequitos, ellos se tienen que dar cuenta que es la palabra de Dios lo importante, y que tienen que recordar que Jehová, su Dios, es uno. Y tienen que repetirlo a sus hijos y a los hijos de los hijos, 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 hasta el día de hoy. La palabra de Dios. Y uno dice, oye, qué fanático, ¿cierto? ¿Cómo tan fanático? Luego también Números dice que tienen que poner la palabra en su frente, y por eso ellos se ponen una cajita aquí, y también se ponen un cinto aquí, amarrado, con otra cajita. Y pero ¿cómo, qué onda? ¿Qué les pasó a estos judíos? ¿Están como tan idólatras? Números. Y en esa cajita, ¿qué está? ¿Sabe lo que está escrito? El Shema. Lo que está aquí, el Shema. En la fiesta del Shabbat, o la fiesta de Yom Kippur, una de las cenas que ellos tienen, se juntan todos los judíos, y una de las cenas que ellos tienen es comer el asadito, ¿no es cierto? Y ahí están todos, padre judío, mamá judía, hermano judío, hermano, todos los juditos, ¿ya? El único que puede hablar son dos personas: el papá y el niño más pequeño, el más chiquito. ¿Y por qué el más chiquito? Porque el chiquito pregunta, ¿y por qué, papá? Mira, es que el Señor hizo esto, nos sacó de la tierra de Egipto. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces, eso sirve para que todos, hasta el que tiene 15 años y que quiere sacar el celular, ¿no es cierto?, para whatsappear, ¿no es cierto?, esté escuchando la historia, porque tienen harto hermano. Como no es hermano, la ha escuchado. Y la ha escuchado, y la ha escuchado, 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 la ha escuchado. Eso es instruir al niño, ¿cierto? Por eso, queridos hermanos,
han permanecido. Porque cuando hay la diáspora significa el exilio, más de 2000 años sin patria, la palabra de Dios fue su patria. No hay pueblo que se haya mantenido con su hegemonía después de 2000 años que no hayan sido los judíos, porque es la palabra de Dios que los unió. Amén. Yo creo que aparte de toda la religiosidad, aparte de todo el literalismo que ellos tienen, aparte de todo el fanatismo que pueden tener, nosotros tenemos que aprender muchas cosas, ¿cierto? Primero, no tenerle temor a enseñarle su fe a sus hijos. Usted tiene que enseñarle su fe a sus hijos. Si usted dice, pastor, yo no le voy a decir nada, que él decida. Él no va a decidir nada. Yo le voy a decir lo que va a pasar. Los amigos van a decidir por él. Sus maestros ateos van a decidir por él. La universidad atea o neoliberal va a decidir por él. No es cierto, no existe eso. No, yo dejo que él decida nomás, yo no. Usted lo que tiene que heredar no es plata, bueno, también plata. Lo que usted tiene que heredar es su fe. Ese es el mandato. Eso es lo que usted tiene que enseñarle a su hijo. Mande a su hijo a la universidad, al colegio, al parvulario, clarito en su fe, y que él convierta todo, y que la llamen a ustedes. Oye, venga a buscar a su crío, tiene a todos orando en la clase. Amén. ¿No es cierto? Que su hijo en la universidad sea presidente de la federación por ser un hombre honesto, que no se roba la plata, que dice y hace, porque es cristiano. Amén. Porque usted le enseñó desde chico, no tan solo el Shema, sino que la palabra de Dios, ¿cierto? Queridos hermanos, yo me encuentro con hombres dentro de la iglesia que se saben, pero de memoria, la formación de su equipo de fútbol, pero no se saben los 12 apóstoles, el nombre. Y les digo, dime el ministerio de Judas. ¿Cómo? Si Judas traicionó al Señor, hay 2 Judas. ¿Ah, sí? ¿Uno sabía? Sí. ¿No es cierto? Entonces, hay gente que sabe más humanismo que cristianismo, que es la palabra de Dios. ¿Cierto? Es exactamente lo mismo para nosotros, queridos hermanos. Nosotros deberíamos andar no por vista, sino por medio de la palabra de Dios en este mundo. Y no nos debería asombrar nada de este mundo, porque nuestra fe está incólume, porque está fundada en la palabra de Dios. Amén. Pero tiritamos cuando los testigos de Jehová tocan el timbre. Ya, no, y nos quedamos calladitos para que se vayan. Y no es el momento para ir y decirle, oye, que el fuego caiga. No sé. Ay, Dios. Queridos hermanos, no es por vista, ¿cierto? Nosotros, al igual que los judíos, es la palabra de Dios que nos guía. Es la escritura, es la convicción de que estamos frente al Dios todopoderoso y que no hay otro. Aunque el Dios del ateísmo, el Dios del consumismo, el Dios del relativismo, el Dios de los sentimientos en este mundo esté pero reinando plenamente, usted sabe que Jehová, nuestro Dios, Jehová uno solo es y no hay otro más. Y es su palabra, sus mandatos, sus estatutos, al cual yo debo obedecer. Amén. ¿Sabe, queridos hermanos? El amor no es una emoción del corazón, sino una decisión de obediencia. Deuteronomio nos dice que tenemos que cumplir, guardar los mandamientos. Verso 5, después del Shema, sigue y dice, y amarás a Jehová tu Dios. O sea, lo primero es que tengamos la claridad quién es Dios.
Calvino también dice que el perfecto conocimiento se basa en el conocer a Dios y eso nos hace conocernos a nosotros mismos. Yo creo, y lo voy a hacer muy responsablemente, que los psicólogos son necesarios. Pero creo que andan dando la hora. Es una paradoja, pero lo creo. ¿Ya? Porque si conociésemos a Dios, nos conoceríamos a nosotros. ¿No es cierto? Pero yo está clarito que ningún psicólogo secular me va a decir, el problema que usted tiene es que usted, ¿cuántas veces ora? ¿Qué es? Ni siquiera qué oración. ¿Ha leído usted la Biblia en los últimos 3 años? ¿Qué es eso? ¿Qué es Biblia? ¿No? ¿Cierto? Porque vivimos una época post-cristiana. ¿Qué significa una época post-cristiana? Ya no está el cristianismo en la mente, no está. Cuando usted habla con su vecino sobre pecado, cerciórese que lo que usted cree de pecado, él lo está entendiendo. Porque está pensando en otra cosa de pecado. Cuando usted habla de iglesia, cerciórese que lo que él está pensando de iglesia es lo mismo que usted. Porque seguramente no es lo mismo. No es lo mismo. Porque estamos viviendo una época post-cristiana. Las iglesias, queridos hermanos, están todavía porque hay mayoría de cristianos, pero el pensamiento no es cristiano. Vivimos en una época cristiana sin Cristo. No está Cristo. Vivimos en una época occidental, ¿no es cierto?, porque se nos quedó por tradición estos conceptos occidentales cristianos. Pero ya nada más, queridos hermanos. Para el 2060 se cree que la religión imperante va a ser la musulmana. No nosotros. Porque los cristianos se están convirtiendo al islamismo. ¿Puede entender eso? Es increíble. Entonces, ¿qué está pasando? Y el Señor les dice a los israelitas, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza, queridos hermanos. Y aquí yo quiero que nos pongamos contraculturales, nos saquemos la chaqueta de latino, pongámonos un poco, no sé, europeo. El amor no es emocional. Dígale al que está al lado. Fue despacito porque somos latinos. Yo sé, porque tenemos todas las canciones de Arjona en la cabeza. ¿No es cierto? Lo sé eso. ¿Ya? El amor no es emocional, hermanos. El amor no es una emoción del corazón. No es la palabra hebrea para corazón no se vincula con las emociones. Se vincula con las decisiones. La palabra hebrea para amor es la decisión, no la emoción. Pero nosotros somos latinos e interpretamos amor con chévere, con toda la cosa. Y con sentires, y que si yo siento es que no siento. Hermano, venir a la iglesia, no, es que no siento ir a la iglesia. Ah, bueno, es que no quiero ser hipócrita. Ah, perdón. Pero la palabra de Dios dice otra cosa. Amar a Dios, queridos hermanos, significa someterse a Él, obedecer completamente sus leyes. Amar a Dios con todo el corazón, alma y fuerza, significa una entrega total a Dios. Total. Por eso Moisés está repitiendo una y otra y otra y otra vez. Y por eso le está diciendo a Israel, oye Israel, pon atención, Shema, iglesia, ponga atención. El Señor es el único que hay. Por lo tanto, amémoslo con todo el corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras, escucha el verso 6, que yo te mando, es una orden, no es una sugerencia, no es una opción. Los primeros israelitas tomaron como opción, ninguno pasó. Ahora es una orden. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y ya sabemos que Número nos dice que tenemos que
para los israelitas tenían que tener algo externo, como estos flecos, para que estuvieran siempre delante de ellos, para que no vieran lo que hay en su corazón, ni en sus ojos, porque sus ojos y su corazón se inclina ¿a qué? A la idolatría. Por eso usan eso. Por eso usan este talit, este manto con estos flequitos. ¿Ya? Y uno dice que espirituales. No, no son espirituales. Están tomando acción sobre su corazón pecador. Eso es. Les conté la historia de un pastor viejito, amigo mío, que él me dijo una vez que él no veía la televisión solo. Y dije, oh, qué bueno, llegó a un nivel de santidad tremendo, ¿no es cierto? Pero después razoné y dije yo, no, es porque él se conoce y sabe que sus ojos lo pueden desviar. Y por eso él se obligó a no ver la tele solo. No ve la tele solo, lo ve con alguien. Eso es poner flequitos en sus ojos y en su corazón para no caer en idolatría, para no vivir este mundo por vista, sino por el oír. Shema, escucha. Amén. Eso es, queridos hermanos. Déjeme pasar a la tercera parte de mi predicación. Y esta parte de la predicación le he llamado solo por fe. Abra la Biblia en Romanos 10:17. Teniendo todo esto lo que hemos visto con Israel y con Deuteronomio, abra la Biblia en Romanos capítulo 10, verso 17. Dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Otra vez, Pablo, ¿por qué el oír? ¿Por qué no es mejor ver? Si no está claro ver para creer. Ver para creer, pues Pablo, pero aquí tú me estás diciendo oír para creer. Al igual que Moisés, más de 2000 o 3000 años atrás. Shema Israel, oye, no por vista, por el oído. Oye, ahora, fíjense la secuencia lógica de este versículo. Así que la fe es por el oír. Yo tengo fe, pero la fe viene por el oír. Bien, pero el oír, la única opción que da Pablo para oír, ¿qué es? La palabra de Dios. Ahora, ese versículo en original dice remá Christos. En otras palabras, la fe viene por el oír y el oír por el mandato, el pensamiento, el aliento, la palabra de Cristo. ¡Wow! Que es la palabra de Dios. Entonces, Pablo está diciendo que la única forma para tener fe es esto, oír, pero oír la palabra del Señor. No hay otra forma de tener fe. No hay otra palabra de tener fe. No hay otra palabra de tener fe. El humanismo ha descubierto esta ecuación perfecta y se ha dado cuenta que mucha gente depresiva es depresiva porque escucha cosas que no tiene que escuchar, ¿cierto? ¿Se acuerdan los rancheros que hablaban de que me dejó y que la maté y que estoy solo y que el tequila? Y ahí estamos nosotros cortándonos las venas, ¿no es cierto? Voy a dar un dato. Hay una música que se llama cebollera por algo. Por algo, hermanos. Porque esa música llega a tus oídos y produce no fe, produce depresión,
porque tu alma reacciona. Bueno, en consejería bíblica se ve de que muchos problemas sintomáticos son mentiras creídas. Y tú te crees esas mentiras. ¿Ya? El único que ve que tú tienes una nariz distinta eres tú. Todo el mundo te ve que tu nariz es perfecta, pero tú te ves la nariz, la más mala nariz de la tierra. Y estás así. Y no querés salir para ningún lado porque todo el mundo se está fijando en tu nariz. Pero bueno, es una verdad que él se creyó, es una mentira que él se creyó. ¿Cierto? No quiero hablar de la anorexia, pero la única persona que se ve gorda es el anoréxico. Y todo el mundo lo ve así impactado, ¿cierto? Son mentiras creídas. La fe viene por el oír la palabra de Dios, queridos hermanos. La palabra griega para oír es akoe y significa el sentido. El sentido. Entonces, oír es esto. ¿Ya? Eso es. Entonces, ¿cuánto estamos nosotros leyendo así la Biblia? Hasta la naturaleza nos enseña. Hay un pajarito que se llama, ¿cómo se llama, esposa mía, ese pajarito? El zorzal, bien, ustedes lo sabían. Y antes de, yo pensaba que eran pájaros locos, porque se ponía así. Y dije, este pájaro está loco, ¿cierto? Hasta cuando me di cuenta que el zorzal escucha los gusanitos que están. Eso es oír con el sentido, hermano. Eso es tener su oído, su shema, puesta en la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero si nosotros leemos la Biblia una vez el domingo nomás, cuando el coordinador nos dice que tenemos que repetir y más encima nos molesta por repetir, ¿no es cierto? Pero no se da cuenta usted que es la única vez que ha leído la Biblia. Debe dar gracias a Dios porque en la iglesia se repite la escritura, ¿cierto? Eso es. Así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Queridos hermanos, no andamos por vista. Usted no anda por vista. Usted no anda conforme a sus ojos. Usted no anda conforme a su corazón. Cuando usted me dice, pastor, es que yo siento, olvide, no lo diga. Al tiro. Inmediatamente anúlese. Haga cualquier cosa, pero deseche ese pensamiento, porque ese pensamiento no viene de la fe, viene de posiblemente sus prejuicios, posiblemente su historia, posiblemente su dolor de guata al ver al hermano o a la hermana, posiblemente muchas cosas vienen, pero no viene de Dios, porque primero es la palabra de Dios y luego son sus sentires. A menos que usted me diga, pastor, la Escritura dice eso, tenemos que hacer esto. Eso es lo correcto. Una ortodoxia correcta produce un patos correcto, que es un sentimiento correcto. Un sentimiento correcto produce una praxis correcta, una acción correcta. Si yo veo que alguien está haciendo una acción correcta, yo voy a decir inmediatamente, el sentir que él tuvo es correcto. Y el sentir correcto viene de una enseñanza correcta. Eso es. Si usted actúa y hace o no hace lo correcto, es porque usted tiene sentimientos incorrectos y por lo tanto tiene una doctrina incorrecta. Así de simple. Eso es. Por eso, oblíguese a no andar por vista. Amén. Oblíguese a no andar por vista. Pero pastores, que los tiempos son difíciles. Ninguno de nosotros va a entrar a Canaán, la peor tierra idólatra que existe. Ninguno de nosotros. Nosotros vivimos en un mundo occidental donde tenemos
Por último, nos tienen que aguantar por política, ¿no es cierto? Todavía usted puede ir a la plaza central de este país y predicar lo que usted quiera predicar y nadie le va a decir nada. Así que qué mejores tiempos que estos. Son los mejores tiempos que hemos vivido. Andamos por fe, no por vista. 2 Corintios 5, 7. No quiero pasarme, pero quiero completar esta predicación, porque creo que es importante que nos instruyamos en esto. Porque ya es mucho tiempo que hemos andado conforme a los tiempos de este mundo, no conforme a la palabra, no por vista. ¿Qué dice? Porque por fe andamos, no por vista. Amén. ¿Qué dice? Por fe andamos, no por vista. Queridos hermanos, la palabra andamos, y permítame, no acostumbro a hacer esto, pero quiero hacer un poco de gramática, es un verbo, está en un presente activo indicativo primera persona, ¿no es cierto? Y podría el verbo en griego traducirse de esta forma: estamos caminando. Es una acción que se está haciendo, ¿ya? Entonces, cuando dice andamos por fe, significa que estamos caminando. Cuando nuestros hermanitos pentecostales nos dicen, ¿usted está caminando? Muchas veces me reía, pero ahora en adelante no me voy a reír, porque por lo menos lo que me están diciendo es Biblia. Sí, estoy caminando y andando. Amén. Ahora, fíjese que la palabra griega, además de la gramática de andar, significa se denomina así, peripateo. Eso es andar, peripateo. Peri significa andar alrededor, por todas partes. Eso significa peri, andar por todas partes. Perímetro, por todos lados. Peri es andar por todos lados. Y pateo significa pisotear, pisar. Entonces, peripateo significa que el cristiano, donde ande, anda por fe. Pastor, que en mi pega no, pues pastor, está bien, no se ponga fana, no se ponga judío. Donde ande, anda por fe. Su balanza es justa. Amén. Paga sus impuestos. Amén. Respeta a su esposo y a su esposa. Amén. Cuida de sus hijos. Cuando juega la pelota y le pegan, dice, Dios te bendiga, hermano. Pongo la otra canilla. Cuando anda manejando y un compadre se mete, frena y le dice, adelante. Usted lo hace, ¿no es cierto? Yo seguro. Cuando llega con sueño, cansado y con hambre a su casa, le dice a su esposa, no se preocupe, mijita, yo lo hago. Porque donde andamos, ¿cierto? Su jefe le dio un puesto y ahora sigue siendo el mismo. Humilde, sabio y escucha a todos. Pero hay algunos que le dan un puesto y, ay, ¿cierto? No, hermano. Andamos en todos lados por fe, no por vista. Gloria a Dios por eso, queridos hermanos. Gloria al Señor por eso. Amar al Señor, y quiero terminar con esto, porque si no sería un consejo humanístico nomás. Ya, ahora pastor, me va a ver con lente oscuro. No. Los versos de Deuteronomio, de alguna forma, vinculan Dios, los mandamientos y el amor, ¿cierto? Lo hacen. Entonces eso va contra nosotros, contra nuestra esencia latina. Pero fíjese lo que dice el Señor en Juan capítulo 14, verso 15.
Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es palabra del Señor. Deuteronomio dice exactamente lo mismo. Oye Israel, Jehová vuestro Dios uno es, y amarás al Señor con todo vuestro corazón, con toda vuestra mente. El Señor está diciendo exactamente lo mismo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, déjeme hacer una aclaración sobre la palabra guardad. La palabra guardad en el griego es tereo. Y tereo tiene una diferencia con otra palabra en griego que es fulazo. Tereo y fulazo. Buen nombre para dos amigas, ¿cierto? Tereo y fulazo. O dos amigos. Dos amigos. Tereo y fulazo. Tereo es guardar, pero tiene el sentido cuando algo se pierde o se está dañando, y tereo significa poner el ojo ahí, sobre él. Eso es tereo. Entonces, cuando el Señor está diciéndonos, guardad mis mandamientos, significa, hermano, sí, tranquilo, espéreme, ahí. Eso es tereo. Eso es tereo. Eso es tereo. ¿No es cierto? A diferencia del amigo de tereo, ¿cómo se llama? Fulazo. Fulazo es guardar, pero la acción de que no escapen. Fulazo es esto. No me van a quitar esta Biblia. No me van a quitar. Eso es fulazo. Pero tereo es... ¿Se dan cuenta de la diferencia? ¿Qué hemos hecho los evangélicos? Fulazo nomás. Aquí nomás. Y estamos celebrando el mes de la Biblia, po. Entonces, estamos cuidando lo que... Y esto, en algún sentido está bien, pero tenemos que ser tereos también, por hermano. Tenemos que estar, pero con nuestros ojos atentos a la Escritura. Y pastor, ¿qué dijo usted? Repítalo. Ah, ya, sí, siga. Porque yo me di cuenta, yo estoy cuidando, guardando, queridos hermanos. Esa es la diferencia. Eso es lo que nos dice el Señor. No andar por vista humana, ni tu corazón humano, sino que poner tu amor en los mandamientos del Señor y guardar los mandamientos del Señor. ¿No es cierto? Guardar los mandamientos. Pero pastor, por favor, ¿estamos volviendo a la ley? Capítulo 2, perdón, segunda de Juan capítulo 6, por favor. ¿Qué dice segunda de Juan capítulo 6? Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Pero ¿cómo, Juan? ¿Estamos volviendo a la ley? Y este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Deuteronomio capítulo 6 nos dice, guarden, cuiden los estatutos del Señor, porque Jehová nuestro Dios uno solo es, y amarás al Señor con todo tu corazón. 2000 o 3000 años después, el Evangelio nos está diciendo que este es el amor, que andemos según sus mandamientos, y este es el mandamiento, que andemos en amor, como vosotros habéis oído. Primera de Juan 5:3 dice, pues este es el amor a Dios, si guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Concluyamos entonces, queridos hermanos. Nuestra vista tiene que estar en la palabra del Señor, oír la palabra del Señor, ¿cierto? Para los judíos era el Shema, para nosotros es toda la Escritura, toda la palabra del Señor. Tenemos ahí la fuente de nuestra fe. ¿Usted tiene fe? No, pastor, muy poquito. Vaya a la fuente, a la Escritura, a la palabra de Dios. Y luego el mandamiento es
guarde los mandamientos, haga teró con la Escritura, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para amarnos, porque ese es el mandamiento, los unos a los otros, queridos hermanos. Amén. Pónganse de pie, por favor.